Hola, ¿cómo están? Ya que estamos hablando en estos días de los recursos que tenemos o que tienen las personas para salir del abuso emocional, del abuso psicológico, el acoso moral, hoy quisiera abordar el que yo considero el recurso más importante que tiene cualquier persona para poder superar estas situaciones de maltrato. Y ese recurso es desarrollar una autoestima sólida. Como ustedes ya saben, además de abogada y de especialista en violencia o victimología, soy mediadora y coach. Y este tema de la autoestima lo veo recurrentemente como una falta en cualquier persona que quiere resolver un conflicto, que se enfrenta a alguna situación que quiere superar que le desagrada y no sabe cómo. Así que considero que es de suma importancia hablar de la autoestima y por eso les voy a dedicar algunos de estos videos a desarrollar este tema que tanto para los profesionales que se dedican a asistir a otros en la rama de la victimología, como también a los profesionales que se dedican al coaching, es sumamente importante en ambos casos porque tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué es tan importante desarrollar una sólida autoestima? En principio, si ponemos este tema en el contexto del acoso moral o de la violencia psicológica, una autoestima interna, como les venía diciendo, es el recurso más importante que tenemos o que tienen las personas para hacerle frente al acosador. Ya sabemos que el violento detecta, huele a su víctima, que también ya sabemos que es llamada por los profesionales de la victimología complementario o complementaria, que si bien son personas que tienen mucha luz y muchas capacidades, tienen como una especie de fisura interna que hace que no crean en sí mismas. Es decir, se tienen muy poca fe. Y esto es inmediatamente reconocido, detectado por el acosador, que justamente es un caníbal que canibaliza toda la energía y toda la luz que tiene esa persona que no cree en sí misma. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen una autoestima sólida? Bueno, las personas que tienen autoestima sólida son más felices, se frustran menos frente a sus errores, se recuperan más rápido de las dificultades, de los reveses de la vida y sobre todo, no se enganchan con personas con trastornos de personalidad, porque ahí se revierte la ecuación. Una persona con sólida autoestima y conocimiento de estas, vamos a llamarlas así, para darles un nombre que englobe a todas, aunque ya sabemos que cada una tiene sus características. Psicopatías no es un término, digamos, científico, pero nos va a servir para, o vamos a llamarlos personas tóxicas, que sería más neutro. Bueno, la persona con una alta autoestima, aquí se invierte la ecuación y es ella la que se da cuenta que está frente a una persona tóxica y por eso no se engancha. Además de eso, una persona con sólida autoestima saca los recursos que necesita para generarle interés, adrenalina, sal a su vida de su propio ser, de su propio accionar. No necesita de ese sube y baja emocional al que lo somete o la somete el acosador con esta incertidumbre de nunca saber por dónde va a salir o con qué va a venir o qué va a pasar. Entonces, digamos, esto que parece raro, ¿no? Pero es cierto que las personas, los complementarios, se enganchan muchas veces con este tipo de personas porque al no tener una sólida autoestima, se aburren y es como que buscan en el afuera lo que les falta
la solidez que le falta desarrollar en el adentro, y entonces esta especie de sube y baja emocional opera como un magnetismo extrañísimo en el cual una persona común no se lo brindaría, una persona normal podemos decir, no se lo brindaría, y estas personas con estos trastornos sí, porque tienden a hacer cosas grandiosas, cosas, digamos, no voy a decir alocada, pero cosas que una persona normal no haría. O sea, son más arriesgados, son más grandilocuentes, dicen cosas que no van a hacer porque mienten permanentemente, pero bueno, a los oídos del complementario les suena como declaraciones de amor extraordinarias que nunca ninguna otra persona les hizo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las personas con una sólida autoestima encuentran la fuente de motivación, como les digo, no en el afuera, sino en el adentro, es decir, se automotivan, tienen esa capacidad de reciclarse, de automotivarse permanentemente, porque los que se valoran a sí mismos están siempre automotivados, o sea, como se recuperan rápido de los reveses de la vida, de las dificultades, de las cosas que no salen bien. En definitiva, no todo lo que hacemos nos sale perfectamente bien, y hay muchas veces que, bueno, hay que dar un paso atrás o cambiar el plan o lo que fuera, y bueno, lo asumen con una total normalidad de que en la vida pueden pasar estas cosas, no es el fin de nada, sino simplemente un aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque confían. ¿En quién confían? En sí mismas. Confían en su propia capacidad para resolver problemas, en su propia capacidad para tomar decisiones, y sobre todo se hacen cargo, ¿no?, de sus decisiones. Es decir, no culpabilizan a los demás si las cosas les salen mal. Tampoco es que se sienten culpables, porque una cosa es sentirse culpable y otra cosa es asumir la responsabilidad. O sea, la culpa no me lleva a nada, la culpa es flagelarse, ¿para qué? Tiene sentido. Ahora, si la culpa la transformo en el motor de la responsabilidad, entonces ahí la cosa cambia, porque asumo que puedo cambiar algo y que si tengo que pedir disculpas o tengo que rectificar, lo haré, y eso no afecta en nada mi autoestima o la fe que yo tengo en mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te das cuenta, cómo nos daríamos cuenta de que nuestra autoestima es sólida, de que estamos por el buen camino, que hemos desarrollado, que estamos desarrollando una sólida autoestima? Mira, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque al mirar a los otros, no los ves como rivales, no los ves como competencia, no estás compitiendo, dejas de competir, porque la persona que tiene una sólida autoestima asume que lo que le aporta al mundo es único, porque es un ser único, y que lo que le aporta al mundo no se lo aporta a nadie más, pero asimismo puede reconocer esa no grandiosidad, porque grandiosidad es de los narcisistas. Puede reconocer que el otro también le aporta al mundo algo que él o ella no le aporta, es decir, algo distinto. Y si cada uno de los seres humanos le aporta algo diferente y único al mundo, quiere decir que no hay por qué competir, porque no hay con quién competir. Por lo tanto, cambia el eje, cambia de competir a colaborar. Bueno, entonces, la persona con una sólida autoestima, primero, reconoce sus propios talentos, pero no compite por imponerlos a los demás, ni por hacerse el grandioso, no. Simplemente suelta, asume que es único y que los demás también lo son, y que cada uno le aporta al mundo algo valioso, y que por eso no hay competencia posible. Entonces reconoce sus propios dones, pero al reconocer sus propios dones también se da cuenta de que el aprendizaje es continuo, que no hay un límite al aprendizaje. Lo que hoy soy, mañana puede mejorar. ¿En base a qué?
en base al aprendizaje. Ahora, dentro de ese aprendizaje entran las experiencias. Si hay algo que distingue una autoestima sólida de una autoestima narcisista, es justamente el aprendizaje. El narcisista, o las personas tóxicas en general, como digo, las vamos a englobar, no aprende nunca. O sea, está como condenado a repetir una y otra vez la misma historia. ¿Por qué? Porque no aprende. Está cerrado. Podríamos decir que es incapaz de aprender. Las personas normales que pasan por experiencias, algunas alegres y otras no, algunas tristes, dolorosas, pérdidas, y van desarrollando una autoestima sólida en base a todas esas experiencias, aprenden y sacan conclusiones y entonces pueden tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque aprenden de sus propios errores. Y a veces más todavía, aprenden de los errores ajenos, que eso sería fantástico porque entonces hablaría de una gran inteligencia, no tener la necesidad de prueba y error, ¿no es cierto? En general aprendemos por prueba y error, pero hay personas que ya han desarrollado un nivel de autoestima tan fuerte y tan sano que aprenden de los errores ajenos. Y entonces dicen, bueno, esto sí, la verdad que esto no lo quiero para mí, no lo voy a hacer, no es necesario que pruebe esto que al otro ya le salió mal, mejor voy a tomar modelos de personas a las cuales las cosas que yo quiero lograr ya las han alcanzado y entonces ese es el modelo a seguir, no este otro que ya probó que no tiene ningún resultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la autoestima? La autoestima tiene que ver con lo que cada uno siente por sí mismo. Es decir, cuando uno se mira al espejo y habla en conversaciones internas, ¿no es cierto? Escucha palabras. ¿Qué palabras estás escuchando? ¿Qué es lo que te decís? ¿Palabras de empoderamiento o palabras de no poder, no sos capaz, no sos esto, no sos lo otro? Bueno, en la próxima charla vamos a hablar de estas palabras, de estas conversaciones internas que tenemos que aprender a escuchar bien para cambiarla, en el caso de que sean desempoderantes, para transformarlas en conversaciones poderosas que nos permitan justamente ir por el buen camino de apalancarnos en una autoestima sólida que nos permita hacerle frente a los reveses de la vida y sobre todo, en base a lo que venimos hablando, poder detectar rápidamente personalidades tóxicas y actuar con esta herramienta como una especie de repelente, de ahuyentar este tipo de personalidades tóxicas para no volver a toparnos nunca más con ellos en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima.